Iglesia Ortodoxa Rusa del Imperio Zarista. Mensaje del profeta Elías, soberano patriarca Zosima. El misterio del juramento de 1613. Parte 2. Señor, bendice. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos obispos, queridos amigos e hijos del zarismo espíritu profético de Dios, Cristo está en medio de nosotros. Este sermón también aplica a todas las personas, pues es importante para la salvación de cada persona elegida por Dios para la salvación y la batalla espiritual. Intentaré, como siempre, fundamentar mis argumentos con la Sagrada Escritura, para que os sea más fácil de percibir, alejando cualquier confusión. El juramento de este Zemski Sobor es maravilloso, profético, y a través de él se puede comprender claramente en este mundo confuso quién se encuentra en la providencia de Dios y quién se engaña a sí mismo. Aquí, amigos, están las respuestas a todas sus apremiantes preguntas espirituales. Mucha gente entiende que para muchos las cosas no mejoran ni siquiera después de la confesión y la comunión. Es decir, nuestras vidas no cambian drásticamente porque el juramento nos pesa, y esto da a los demonios el poder de atormentarnos. Sucede en la vida que solo con el tiempo podemos comprender y reconocer por los frutos si nuestras acciones fueron buenas o no. Lo mismo ocurre contigo. Analicemos con más detalle el juramento del Zemski Sobor de 1613 para comprender la situación actual de las personas. Para quienes no lo sepan, permítanme explicarles que durante los momentos más difíciles de nuestra tierra, desde la época del santo zar Iván el Terrible, los Zemski Sobor se han reunido para resolver los asuntos más difíciles y cruciales. Esto fue lo que ocurrió en 1613. El pueblo atormentado por guerras, diversos cautiverios y disturbios, donde muchos murieron, se reunió en el Zemski Sobor, laicos, príncipes, boyardos y clérigos, y eligió a zares de la dinastía Romanov para el reino de Rusia, jurando lealtad a esta línea real, es decir, a los zares ungidos incluso antes de la segunda venida de Cristo. ¿Entiendes? Pregunta: ¿agradaba a Dios ese juramento que obliga a la lealtad a los zares incluso hasta la segunda venida de Cristo Dios, especialmente cuando toda la dinastía zarista fue asesinada por los judíos en 1918? Respuesta: sí, por supuesto, este juramento agradaba a Dios. ¿Cómo se puede probar esto? Respuesta: mediante profecías, pues el espíritu profético de Dios nos ha dicho a través de muchos santos que Dios preservará en secreto a un descendiente de la línea Romanov y al final de los tiempos liberará a la luz del yugo judío y ungirá con el óleo santo al zar elegido para el reino ruso. Esto lo dijeron los santos Teófano de Poltava, Serafín de Sarov, Paísio Latonita, Abel el Vidente, Pelaje de la Riazán, el anciano Nikolai Gurianov y muchos otros. Es decir, el Concilio de los Santos habla de esto por el Espíritu de Dios. Negar esto es blasfemar contra la providencia de Dios para la salvación de la humanidad. Además de los ancianos, la Biblia también habla del último ungido. También se menciona en los profetas Daniel, Esdras y Malaquías, así como en el Santo Apocalipsis de Juan el Teólogo. Aquí tienen pruebas tanto de la Biblia como del Concilio de los Santos Padres. Nuestros soboros ecuménicos también dicen que si alguien no cree en las tradiciones de la Iglesia y en los santos, está bajo anátema, es decir, también bajo la maldición de la Iglesia. Ya veis cómo este juramento puede pesar en ambos lados. Por lo tanto, amigos, debemos examinar cuidadosamente este asunto. Todos los creyentes saben que un juramento es poderoso ante Dios. Los demonios también se aprovechan de quienes rompen sus juramentos, incluso durante la confesión y en las oraciones sacerdotales. Siempre se lee una oración de absolución para diversos juramentos. Hay una expresión allí: si has caído bajo tu propio anatema, lo que significa
que las personas caen bajo su propio juramento. Así pues, el juramento de 1613 fue hecho por nuestros antepasados y estamos obligados a cumplirlo si queremos estar con Dios. ¿Entienden? Y el hecho de que fuera el Zemský Sobor en el que participaron clérigos, es decir, el clero, nos dice que este juramento obliga a todos los habitantes de la tierra rusa a permanecer fieles a él. Me explico, en la época zarista incluso los musulmanes juraban lealtad al zar sobre el Corán. ¿Y ahora qué? Aquellos que son fieles a las promesas de la venida del zar ortodoxo están bajo la providencia de Dios, y aquellos que han escupido sobre esto están bajo juramento ante los judíos, como Medvedev alias Mendel, Putin alias Shlomov, y así sucesivamente. ¿Lo entienden? A través de este juramento de 1613 se puede determinar quién es fiel a Dios y quién no. Incluso si te llamas creyente 3 veces, no servirá de nada, porque esas personas están malditas. ¿Comprenden lo terrible que es? El Señor soporta mucho y se apiada de la gente, pues muchos no comprenden la esencia. Pero cuando Dios envía a una persona y lo explica todo, entonces comienza la división para el juicio de Dios. Es aquí donde se revela quién es de Dios y quién es indigno. Este juramento del Zemský Sobor es que toda Rusia juró a Dios permanecer fiel a Cristo a través del ungido de Dios. Por lo tanto, el enemigo, el diablo, necesitaba romper este juramento para que la gente misma rompiera este voto dado a Dios para luego atormentarlos y burlarse de ellos para mantenerlos cautivos bajo maldiciones. ¿Entienden? Claro que todos somos pecadores y siempre pecamos, y si Dios nos permitió arrebatarnos temporalmente al zar, entonces inmediatamente como Padre misericordioso, Él da profecía por medio del Espíritu Santo que nos revelará al zar elegido. Es decir, Él nos revela sus promesas y ve si alguien esperará como Abraham creyendo en Dios y haciéndose su amigo, o si no lo hará jurando lealtad a los judíos maldecidos por Dios. Por lo tanto, Dios deliberadamente, tras haber tomado al zar, permitió que fuéramos cautivos de los judíos, los enemigos de Cristo, para ver a quién elegiría la gente ser leal. ¿Entienden? Dios juzgará a las personas basándose en esta expectativa o traición. Todo es simple y claro. Estas palabras se pronuncian para la comprensión de muchos, por lo tanto no te golpees el pecho demostrando que eres ortodoxo, sino ponlo a prueba con mi ejemplo. Entonces responderás por ti mismo quién eres, y ya no te esconderás de nosotros, porque ha llegado el momento de sacar a la luz lo oculto, como al mediodía. Ahora mis palabras serán comprendidas por quienes, sin embargo, esperan al zar y desean ser fieles a las promesas de Dios. Se ha demostrado que toda la Rus prestó juramento de lealtad a la casa Romanov incluso antes de la segunda venida de Jesucristo, es decir, a los zares ungidos y prometidos de Dios. Sí, por supuesto. Lo prueban tanto la Biblia como las profecías de los santos. ¿Es el pueblo fiel a este juramento? Ni mucho menos, o mejor dicho, casi todos son infieles, con la excepción de un pequeño número de personas. ¿Están estos infieles bajo una maldición? Sí, por supuesto, que lo están. ¿Pueden ser ortodoxas esas personas si juran lealtad a los judíos? Absolutamente no, porque eso habla por sí solo. Si no fuera por el espíritu de profecía que Dios había prometido un último zar, incluso en este caso el pueblo estaría bajo una maldición, aunque en menor grado. Pero es precisamente esta profecía la que confirma que este juramento dado en 1613 es verdadero y válido ante Dios. Estas santas profecías nos revelan claramente que por el cuidado de Dios el Todopoderoso, este juramento se dio para proteger a las personas de jurar lealtad al anticristo. Pues todo judío fuera de Cristo es un anticristo y espera en otro falso Cristo en lugar de nuestro Salvador. Por lo tanto, al jurar lealtad no a las promesas de Dios, sino a los judíos que habían tomado cautiva a Rus, el pueblo cayó bajo el yugo bestial y blasfemo, bajo el espíritu del anticristo, y eso es un hecho.
Resulta que si la gente hubiera sido fiel al juramento de 1613, habría permanecido fiel a la profecía del último zar prometido, y al hacerlo habría permanecido fiel a Dios, ¿entienden? Por lo tanto, este juramento y la fidelidad a la promesa de Dios protegen del espíritu del anticristo judío, y eso es un hecho. Nuestros santos nuevos mártires y confesores, quienes se negaron a reconocer el poder impío del dragón rojo, fueron asesinados, encarcelados, exiliados y torturados, pero verdaderamente se convirtieron en santos y fieles a Dios. Al principio muchos violaron este juramento ante el concilio en 1917, pero luego se arrepintieron y restauraron su lealtad. ¿Entienden? Ahora muchos besan sus iconos estando bajo juramento ante los judíos. Esto es tan abominable ante Dios como el beso de Judas. Resulta que este juramento de 1613 es profético, una protección contra el anticristo judío y una revelación de la posibilidad de permanecer fiel a Dios durante el cautiverio judío. Resulta que Dios mismo proporcionó a la luz un camino, una salida a una situación difícil en una época terrible. Y es cierto, esto es el juramento del Zemski Sobor. Si profundizamos aún más en la cuestión de la promesa del último zar y combinamos las profecías de los santos sobre el zar blanco, León el Sabio, con las profecías bíblicas y el santo Apocalipsis de San Juan el Teólogo, queda claro por qué el juramento se dio en el Zemski Sobor específicamente hasta la segunda venida de Cristo. Pues las profecías bíblicas sobre el último ungido y las profecías de los santos son idénticas, imágenes especulares, y hablan de la misma persona preservada por Dios por último tiempo, el profeta Elías, quien hará dos cosas principalmente: alejar a la gente del espíritu del anticristo judío, denunciando a la bestia, y sellar a los fieles, es decir, ungiéndolos con el sello del don del Espíritu Santo. Solo los sellados estarán con Dios. Esto es lo que dice el Apocalipsis de San Juan el Teólogo. Entiéndanlo. Es decir, Elías denunciará el bestial poder judío que ha puesto a casi todos bajo maldición, y los que escuchen serán sellados con mira santa, el sello de Dios. Resulta que incluso en aquel tiempo la Santa Rus juró lealtad al profeta Elías, el último zar, aunque ellos mismos no entendían mucho, y es un hecho. Por eso la Rus es santa, por eso la Rus es la bastión de la ortodoxia y de la tercera Roma. Y otro punto importante, amigos, este juramento de 1613 fue jurado y sellado con la señal de la cruz con 2 dedos, y para restaurar este juramento, la señal de la cruz también debe volver como anterior. ¿Entienden, amigos? El Espíritu Santo me ordenó a mí, un pecador, hacerlo y transmitirles a todos. Sin esta comprensión, los viejos creyentes también estaban en la oscuridad. Es importante ser fiel no solo al ritual, sino también a la providencia de Dios, al mismo Espíritu Santo. Permítanme recordarles, la señal de la cruz con 3 dedos se adoptó en 1666, mientras que el juramento al ungido de la dinastía Romanov existía antes, en 1613. Esto significa que en ese tiempo todos hacían la señal de la cruz con 2 dedos. Esto es comprensible, pues 2 dedos representan las 2 naturalezas en Cristo, y fue Cristo que fue crucificado, no la Santísima Trinidad. Esto no es solo el rito de la señal de la cruz, sino que también tiene una justificación canónica. Estas disputas fueron infructuosas, pues ninguna de las partes conocía la cuestión principal, y por lo tanto el Señor no castigó severamente a muchos. Ahora bien, el mismo reconocimiento del significado de la profecía nos obliga a restaurar este juramento, pues sin él no habría ortodoxia, solo una organización externa disfrazada de ortodoxia. Esto es lo que será y ya es el Patriarcado de Moscú, una organización creada por las leyes de la Federación Rusa. Esto es una vergüenza para los creyentes. Permítanme aclarar una conclusión más. Así pues, quienes sin embargo esperan al último zar
pero desconocen esa verdad que ahora se explica, también están en el error y el engaño, porque si Elías no es su último zar, ¿quién lo es? Solo un Elías preservado puede restaurarlos a su fidelidad al juramento de 1613 y llevarlos al redil de la iglesia. Nuestro Señor ocultó deliberadamente dos cosas a la gente para que los demonios no las supieran, que es el sellado y que el último zar es el profeta Elías. Eso también fue para que, al revelar esta verdad de los misterios de Dios, la gente no dudara de ella. Porque quien comprende los misterios del Dios vivo los recibe, por supuesto, por el Espíritu Santo. Quienes rechazan estos son blasfemos del Espíritu de Dios. Aquí, queridos míos, les he explicado todo breve y claramente. Quieren estar con Dios, recuperen su fidelidad al juramento de 1613, pues este mismo juramento da testimonio de Elías y Enoc, entregados a Dios como señal de lealtad al último zar, que existirá antes de la venida de Cristo. ¿Entienden? Esta es la lealtad del segundo precursor de la venida de Cristo. A él es a quien la Santa Rusia prestó su voto de lealtad, pero no solo el voto del juramento, sino también la excomunión de quienes son infieles a este juramento de la Santísima Trinidad. Así se dijo en el Zemsky Sobor. Conocer el misterio de este juramento es maravilloso. Esta verdad alegra el corazón y alegra en el Espíritu Santo. Pero muchos de ustedes simplemente no la necesitan. Por tanto, hay una selección, pues Dios no necesita a los tibios ni a los que no tienen sed de su verdad. Que se cumpla el juicio de Cristo. Y les pido, amigos míos, que presten atención a esto y agradezcan a Dios por su cuidado paternal y por la elección de Rus para esta santa batalla espiritual. Les pido que preserven la unidad y fortalezcan a todos con la verdad y el misterio de Dios. Si pertenecen de esta corte, oirás la voz del Pastor Jesucristo, revelándome este misterio. Espero también que muchos escuchen esto y reflexionen sobre ello. Difunde esta palabra porque muchos serán salvos en la verdad. Que Dios los bendiga, amigos. Les pido que también restablezcan este juramento como debe ser. El Consejo de Obispos ya ha aceptado por unanimidad esta verdad y ha decidido por unanimidad restaurar la señal de la cruz con 2 dedos. Eso debe aceptarse, pues el juramento nos obliga y el Espíritu Santo nos llama. Creo que esto es para el gozo y la gloria de Cristo. Los que esperan la promesa del zar son zaristos, y el Espíritu es zaristo, por lo tanto la Iglesia zarista ortodoxa. Amén. Con Dios, soberano, Zosima.